Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Bien. Ok, bueno, pues apenas estoy revisando las tareas, apenas como que estoy ahí con el tiempo porque estuve un poquito ocupada la mañana. Sin embargo, no sé si antes de comenzar tuvieron ustedes alguna duda, No. ¿ok? Bueno, nada más quiero hacer como un comentario, porque claro, antes de la clase las revisé así como una vista muy rápida. Y algo que, por ejemplo, en el problema número 4, que es justo con la tasa de interés, que era del 15%, por allí tendríamos que nos quedó el resultado. A ver, déjenme, voy a colocarlo aquí en retroalimentación. Ya se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, gracias. Entonces, en particular, quiero retomar el ejercicio número 4. Ok, en el ejercicio número 4, yo creo que sería más apropiado si lo pongo. Déjenme colocar aquí, déjenme ir a la tarea y ya lo escribo, porque aquí hay como una cierta duda en la tasa de interés, que sí me gustaría retomar para que no quedara así como aislado, ahorita ya que esta es nuestra clase final. Entonces, fíjense bien, espérame, porque está tardando en cargar la tarea. Ahí está. Dice, ¿cuánto dinero debo de invertir en un banco que paga el 15% de interés anual capitalizable quincenalmente? Después de 8 meses, y después de 8 meses quiero retirar un total de 3.400.000 pesos. Bueno, aquí la idea esencial o a lo que quiero llegar es, sabemos que vamos a utilizar las fórmulas alternativas del interés compuesto. En particular, nos está pidiendo que nosotros encontremos justamente la parte del capital. ¿Mm? Entonces, ojo, dentro del capital, a ver, bueno, déjenme, primero voy a obtener todos los datos. Ok. A ver, nos dice cuánto dinero debo de invertir, es decir, me está pidiendo la parte del capital. Ahora después me dice, debo de invertir en un banco que paga el 15%. Esa es nuestra tasa de interés. Entonces, nos quedaría que va a quedar como I es igual y tendríamos 15%, el cual primero lo vamos a transformar en términos numéricos. Y esto nos va a quedar igual y tendríamos nosotros que va a ser 15 dividido entre 100. Y esto va a ser igual, sería 0.15. Pero dice de interés anual capitalizable quincenalmente. Recordemos que cuando decimos eso, todavía este número que tenemos acá, tendríamos que dividirlo acorde o bien pensar cuántas quincenas hay en un año. Entonces, en este caso, y acorde a la infografía que les puse en la clase anterior, sabemos que un año tiene 24 quincenas. Entonces, ojo, aquí tendríamos 0.24 dividido en 0.24 sería 0.15 dividido entre 24. Pero aquí el problema es justo que 0.15 entre 24
al menos quiero pensar que les arrojó algo de este estilo, que fue 6.25 por 10 elevado a la menos 3. Algo así les debió de haber arrojado en su calculadora. Ahora, esta parte no debe de causarnos ruido, pero bueno, ya vi que en las tareas algunos lo pusieron como 6.25. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que transformarlo a notación convencional. Esta expresión que utiliza la calculadora se le llama notación científica, es decir, como que como el número es tan pequeño, lo pone en potencias del número 10. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues esta cantidad que tenemos para transformarla a un número que nosotros conocemos, vamos a colocar aquí 6.25. Y lo que se hace es recorrer el punto tantas veces me lo indique este número, que sería menos 3. Como es menos 3, vamos hacia la izquierda. Eso quiere decir que este número se va a transformar como, sería aquí 6.25, pero aquí recorremos, sería una cifra. 2, como no hay, se completa con ceros. 3. Y entonces aquí se escribe el punto. Sabemos que nosotros comentamos en clase que solo se dejaba hasta 2 cifras después del punto, pero dijimos que si en el caso de que sean ceros, se toma hasta la tercera cifra. Entonces, prácticamente, si lo pusieron todo está bien, pero si no, entonces nada más con que hayan colocado 0.006 es correcto. Y quizá los resultados pueden ir variando, pero, insisto, va a ser la variación, por ejemplo, si da un resultado de 4.000, pensemos de pronto, entonces nos daría como 3.900 y algo si es que no ocupamos todas las cifras. ¿Dudas hasta aquí? Ok, a ver, déjenme concluirlo. Después me dice aquí, porque aclaro, esto es también otro problema que estoy viendo con respecto al problema. Dice, si después de 8 meses, es decir, el tiempo es igual a 8 meses, pero no coincide porque aquí nuestra tasa de interés está dada de manera quincenal. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la equivalencia de meses a quincenas? Sabemos que en un mes hay 2 quincenas. Entonces, en 8 meses estamos de acuerdo que habrá 16 quincenas. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Y nos dice, quiero retirar un total de 3.400.000. Entonces, ojo, en este caso, el monto sería igual y va a ser 3.400.000. Ahora fíjense bien, ya una vez que tengo los datos y sé que me falta el capital, entonces nuestra respectiva fórmula será de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a ponerlo en color negro. Sabemos nosotros que el capital va a ser igual y sería el monto entre y sería 1 más i elevado a la t. ¿Vale? Esa es la fórmula alternativa, porque recordemos que esa es como una de las fórmulas auxiliares que tenemos dentro de las que vimos de interés compuesto, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué tendríamos que hacer? Pues al hacer la sustitución, estamos de acuerdo que el capital va a ser igual, el monto ya lo tendríamos, que en este caso son los 3.400.000, aquí lo tendríamos, 1 más i, pero la i va a ser 0.006, aquí lo voy a escribir, y todo esto va a estar elevado a la 16ª potencia o elevado a la 16, ¿vale? Y entonces acá nos quedaría, ojo, en la parte del denominador me quedaría 1.006, así lo dejamos. Ahora, fíjense bien, si lo elevamos a la 16ª potencia, nos quedaría como 1.006 elevado a la 16, nos va a quedar 1.10. Aquí sí lo podemos dejar ya con 2 cifras después del punto. Y entonces esto va a quedar igual, sería fracción 3.400.000 entre 1.10. Y esto nos va a quedar igual, sería 3.400.000 entre 1.10. Y esto me quedaría, en este caso, va a ser 3 millones, déjenle pongo las unidades monetarias, 3 millones
90.909.09. ¿Dudas? Y ese sería el capital que se debe de invertir. ¿Preguntas con respecto a ese problema? No. Ok. Ojo, también en la parte de recuerden, las conversiones son muy útiles con respecto a que si estamos hablando cómo es la tasa de interés, cómo es el tiempo y ver las conversiones que se pueden realizar de una o de otra manera, ¿vale? Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente que va a anotar algo del ejercicio. De otro modo, voy a continuar con la parte de anualidades. Lo que tenemos que hacer el día de hoy, bueno, ya vimos la retroalimentación de la tarea. Tengo que darles el último tema. Y aquí sí les pido así toda su atención, puesto que es el tema en el que no puedo dejar ya tarea, ¿sale? Y casi al término de la clase les voy a dar como un cronograma donde vamos a ver qué día se deja el examen, qué día se califica, qué día se sube la lista de los no aprobados y así sucesivamente, a fin de que podamos ver cómo es nuestra planeación final. ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con nuestro último tema. Insisto, cualquier duda, algo que no sea claro, pueden o tienen la libertad de preguntarme, ¿sale? Bien, vamos a colocar entonces como título anualidades. Bueno, fíjense bien, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a colocar aquí el tema anualidades. Bueno, ¿qué son las anualidades? Déjenme aquí, voy a ponerle un poquito más grande. Ahí está. Las anualidades, por definición, las anualidades son un conjunto de pagos realizados a tiempos iguales. ¿Mm? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero de pronto a la cuestión, pensemos, lo más ideal para pensar en una anualidad son las famosas rentas que tenemos. Por ejemplo, pensemos si hablamos de que tengo un celular que paga una cierta mensualidad, es un ejemplo de una anualidad. La colegiatura que ustedes pagan a UNT también es un ejemplo de alguna anualidad. Si tienen una cuenta de Netflix o bien una cuenta de esas plataformas para ver videos, también es un ejemplo de alguna anualidad. Entonces, son un conjunto de pagos realizados a tiempos iguales, ¿sale? Es decir, ya sea que si se establece mes con mes, ustedes van a pagar mes con mes cierta cantidad. Pensemos el servicio de Internet, que es un claro ejemplo. Mes con mes les llega el corte y evidentemente pues les determina cuánto deben de pagar. Y es claro que se use o no tanto el Internet, es un claro ejemplo en que van a seguir pagando lo mismo. Es decir, pensemos, si yo tengo, pensemos Telmex, y si en un mes no lo usé porque estaba yo de vacaciones, al final la parte o la compañía no va a decir, estuvo de vacaciones, no le cobres, ¿sale? Siempre les van a tener que realizar el mismo pago, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con el concepto de anualidades? Ok. Bueno, las anualidades para su estudio se clasifican de la siguiente manera. Déjenme colocar así. Las anualidades se clasifican de la siguiente manera. Y bueno, ¿cuál es la clasificación? En primer lugar, tenemos las anualidades de tiempo. Posteriormente tendríamos las anualidades de intereses.
Enseguida tendríamos las anualidades de pagos y finalmente las anualidades de iniciación. Anualidades de iniciación. Y que a su vez estas anualidades tienen una clasificación que las vamos a ver por separado. Cabe mencionar que a pesar de que nosotros tengamos en este caso esta clasificación, a veces se van a estar relacionando mucho, es decir, que a veces las anualidades de tiempo pueden pasarse a ser anualidades de pagos, pero todo depende desde la perspectiva o contexto en el cual se estudie. Ahorita vamos a ver qué significan las anualidades de tiempo, cuáles son las de intereses, cuáles son las de pagos y cuáles son las de iniciación, ¿vale? Claro, esa es la definición o la clasificación, por decirlo así, general, pero hay una clasificación en particular, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, eso también va a ser contenido de nuestro examen. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Déjenme colocar como subtítulo anualidades de tiempo. Y vamos a ver qué significa. Bueno, las anualidades de tiempo, por definición, son aquellas donde, como su nombre lo indica, donde se establece un tiempo de pago, ¿vale? La cual se clasifica como, y fíjense bien, tendríamos las anualidades, dejen ponerlo con letras, las anualidades ciertas, así se les llama. Esto a lo que se refiere es que se fija el tiempo y el pago del mismo. Pensemos, por ejemplo, bueno, déjenme poner el otro tipo de anualidades y ahorita pongo el ejemplo. La otra es la parte contingente. ¿Y qué significa una anualidad de tiempo contingente? Significa que uno de los extremos del tiempo no es muy clara y está condicionada. Ok, ¿a qué nos referimos con cada una de ellas? Bueno, fíjense bien. En este caso, cuando nosotros hablamos de una anualidad cierta, dice, se fija el tiempo y el pago del mismo. Pensemos, por ejemplo, fíjense bien, tendríamos ejemplo. No, espérenme, porque aquí no me gusta esta parte. Ahí está. Ejemplo. Pagar una televisión en 6 meses con pagos de 1,000 pesos, que es muy común, aclaro, una anualidad cierta es muy común cuando nosotros pensemos, vamos a Coppel o Electra, sacamos un celular o una televisión y evidentemente decimos, ok, nos ponemos un plazo de pago y en el plazo de pago decimos, bueno, mes con mes, ¿cuánto tienes que pagar? Y al final de ese mes sería cubrir ya el costo. Entonces, aclaro, el pagar una televisión en 6 meses con pagos de 1,000 pesos significa que la televisión costó 6,000 pesos. Entonces, aclaro, eso es una anualidad cierta.
anualidad de tiempo cierta porque se fija el tiempo y el pago del mismo. Ahora, ¿qué sucede en una anualidad contingente? En una anualidad contingente, por ejemplo, puede ser cuando se tiene una beca. Ahora, ¿a qué se refiere? Dice, uno de los extremos del tiempo no es muy clara y está condicionada. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, recuerden, por ejemplo, en las escuelas cuando se les da beca, les dicen a ustedes, bueno, por tu promedio que tienes te voy a dar una beca. Entonces ya te dan la beca y te hacen ese pago, por decirlo así. Pero hay una condición, que se preserve el promedio. Por eso dice que uno de los extremos del tiempo no es muy clara, porque si de pronto cuando se tiene una beca y está condicionada, así lo voy a poner, y está condicionada a un promedio, estamos de acuerdo que si no se cumple el promedio, se pierde la beca y entonces ya no está el otro extremo del tiempo. Es decir, no es garantía que se siga cumpliendo. No hay como en la parte, en las anualidades de tiempo ciertas, donde ya nosotros sí tenemos a mes con mes, se tiene que pagar una cierta cantidad. Aquí es incierto y depende, insisto, de una condición. Entonces, aclaro, si no mal recuerdo, en UNT también hay becas y que también están condicionadas con respecto a un promedio. Si no se alcanza dicho promedio, evidentemente se pierde y ya perdimos el otro extremo del tiempo. ¿Dudas hasta aquí con la clasificación de las anualidades de tiempo? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, indíquenmelo con toda confianza. Ok, vamos. ¿Qué pasó? No, listo. Ah, ok, perfecto. Gracias. Vamos ahora con las anualidades de intereses. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, son aquellas donde interviene la capitalización del interés, ¿sale? De aquí se clasifica como, y fíjense bien, tendríamos en primer lugar, van a estar las anualidades simples, ¿m? Son aquellas donde se establece un interés capitalizable, ¿sale? Ahorita les explico esto. Y la segunda que tendríamos serían las generales. Y estas son aquellas donde el interés puede variar y está sujeto a cambios. ¿Mm? ¿A qué nos referimos con esta parte? Bueno, fíjense bien, déjenme traer del otro el ejemplo así en unos colores para que podamos dar los ejemplos. Pensemos de pronto en la parte donde trabajamos una anualidad simple. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a que el interés prácticamente es capitalizable. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues la clase pasada nosotros estuvimos viendo que hay problemas en interés compuesto que, por ejemplo, decimos el 15% anual capitalizable. Pensemos trimestralmente. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues lo que hacíamos era colocar en este caso, primero dividíamos la parte de 15% dividido entre el 100% y esto me va a dar igual a 0.15. Pero no es suficiente porque tengo que ver con respecto al tiempo. Sabemos nosotros que al año, sabemos que va a haber 4 trimestres, entonces sería 0.15 sobre 4. Y esto me va a quedar, déjame ponerlo aquí, 0.15 entre 4, me quedaría 0.03. Ojo, ¿a qué nos referimos? Y aclaro, aquí está trimestralmente.
¿Mm? Nos referimos al contexto en el que cada trimestre se va a seguir respetando esta tasa de interés del 0.03, de tal manera que al contabilizar y llegar al año se tuvo que va a ser el 15%. ¿Sale? Pero ya nos los están indicando desde el inicio que siempre se va a preservar esa tasa de interés. Ustedes dirían, y entonces, por ejemplo, el interés simple ¿podría ser un ejemplo de una anualidad de interés simple? Claro, el interés simple, recordemos, su tasa de interés no va cambiando, pero también puede ser, por un lado, el interés compuesto, pero siempre y cuando la tasa de interés no los digan anual capitalizable y hay otro periodo de tiempo, porque recordemos que lo que se hace es dividir o bien tratar de ver en ese periodo de tiempo a cuántos está equivaliendo la parte de los años. Y en este caso, insisto, se cobra una tasa de interés del 0.03 cada 3 meses y así hasta completar el año que se genera el 15%. Ahora, en términos de una anualidad general es un poquito distinto, porque si bien es cierto, se fija una tasa de interés, a ver, déjenme colocar aquí, se fija una tasa de interés. Ok, pensemos aquí, ejemplo. Déjenme escribir. Se tiene un producto que vale, pensemos, 13 pesos y en 2 años incrementa su precio. ¿Mm? Pensemos, una anualidad de pronto general es, pensemos ustedes cuando están en su colegiatura, a veces por cuestiones en que cambió el año, ya ven que les suelen subir un poco. Eso es un ejemplo de una anualidad general. ¿Por qué? Porque al final, puesto que depende o está sujeto a cambios por un contexto, pensemos que ahora dicen, no, pues la gasolina está más cara, entonces ha subido todo, la famosa cuesta de enero, y entonces dicen en UNT, pensemos, se les va a cobrar un 10% adicional. Entonces, eso es un ejemplo de una anualidad general porque está sujeto a cambio y no importa la parte de cuánto se suba a dicho interés. Lo que sí es que debe de estar regulado y debe de ser consistente con lo que pagan. Pensemos, sería absurdo decirles, pensemos que les dijeron en algún momento, ¿qué creen? La colegiatura va a subir el 150%. Pues, ¿qué hacen ustedes? Ya no la pagan. Pero a lo que me refiero, este es un tipo de anualidad general porque está sujeto justo a un interés que lo pueden proporcionar. Pensemos, en este año pensemos que haya subido un 10%, pensemos el siguiente año sube un 5% más. Entonces es como muy variado y está sujeto acorde a la situación del problema. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda con las anualidades de interés? ¿Todo clarísimo? Ok, perfecto. Vamos entonces, bueno, salvo que alguno de ustedes me indique lo contrario, vamos a pasar a la otra clasificación que nos falta. Ok, esas son las anualidades de intereses. ¿Y yo qué hice? Ah, la había borrado. Ok, bien. Vamos ahora con las anualidades. Las anualidades de pagos. Ok. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las anualidades de pagos son aquellas que dependen del tiempo en el que se haga el pago. Y a su vez las clasificamos en anualidades vencidas, que se refiere cuando el pago se hace después de cierto periodo. Ejemplo, el servicio de Internet. Pensemos en nuestro proveedor de Internet. Digo, una cosa distinta es el costo de instalación y el pago inicial. Ok, recordemos que, aclaro, se van relacionando ambas.
Pero pensemos que ya pasamos ese proceso inicial y ahora ya, por ejemplo, pensemos el día de hoy que tenemos internet. Lo que sucede o bien una anualidad vencida es cuando, por ejemplo, al término del mes nos llega el recibo donde lo pagamos. O pensemos no solamente en el servicio de internet, también pago de la luz, agua, predial, ¿vale? Todos esos pagos son ejemplos de anualidades vencidas. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo, por ejemplo, el pago del agua, ¿cómo les llega a ustedes? Es decir, cada mes, cada 2 meses, ¿cómo es allá en Tamaulipas? Cada mes. Cada mes, ok. Cada mes. Porque, por ejemplo, aquí en donde yo estoy es cada 2 meses. De hecho, el pago es bimestral. Entonces, después de 2 meses, ya nos llega el recibo de cuánto debemos de pagar, ¿sale? Eso es un ejemplo de una anualidad vencida, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Y tendríamos siguiente una anualidad anticipada. ¿Mm? ¿Qué es una anualidad anticipada? Pues es el pago que se hace al inicio. ¿Mm? Un ejemplo puede ser la colegiatura de una escuela. Ujú. Una membresía para algún lugar. Pensemos, por ejemplo, algo que ocurre aquí mucho en CDMX, que de pronto es como las membresías para comprar en tiendas, como por ejemplo el Sams. En el Sams ya ven que tienen que pagar primero como una credencial, o es como, sí, es como una credencial, donde ya después tienen acceso a. Estamos de acuerdo que no se le vende a todo público. Entonces ahí es un ejemplo de una anualidad anticipada porque hicimos un pago al inicio. Lo mismo ocurre con la colegiatura de una escuela. Ustedes me dirían, a ver, pero yo cuando contraté mi servicio de internet, aparte de la instalación, me hicieron que yo diera un pago inicial. Es cierto, pero después del pago inicial, ya cuando te llega después, se convierte en vencida. Entonces, noten cómo las anualidades van jugando. Pueden ser anticipadas, pueden ser vencidas, etcétera. ¿Sale? Si de pronto pensemos en un pago de la plataforma Netflix, sabemos que primero es anticipada porque hacemos el pago inicial y posteriormente se vuelve vencida. ¿Por qué? Porque al término de cada mes es que nos van cobrando. ¿Sale? La colegiatura de una escuela. Ustedes tuvieron justamente la parte de cuando iniciaron en la universidad que hacer un pago anticipado. ¿Dudas? Ok. ¿Dudas? Bueno, y en esta parte donde tenemos las anualidades de pagos, es en la cual nos vamos a enfocar, ¿sale? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es ver qué sucede con una anualidad vencida y una anualidad anticipada. Ujú. La otra clasificación no la vamos a ver a detalle porque ya es un poquito obsoleta hoy en día. Sin embargo, se deja como, por decirlo así, se deja que es las anualidades de iniciación, que finalmente una anualidad de iniciación se convierte en una anualidad de pago por el tiempo en el cual se haga, si es al inicio o si es después, ¿sale? Reitero, se menciona nada más que existe, pero nada más lo dejamos hasta en términos de anualidades de pagos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a ir con las fórmulas de anualidades y aclaro, aquí vamos a ir en particular con algunas de ellas, que la que nos interesa es justamente la parte de las anualidades vencidas. Sin embargo, tengo menos de un minuto. Entonces, voy a terminar aquí la sesión, entren por el mismo enlace y ahorita continuamos con las anualidades de pago, ¿vale? Gracias.